¿Estamos listos? ¿Sí? Hoy vamos a leer mucha Biblia, ¿sí? Bien, pues continuamos con la serie Una familia según Dios. Este es el tema número 13 y se titula Varones comprometidos con Dios. Y luego abajo dice Feliz Día del Padre. ¿Listos? Varones comprometidos con Dios. Salmo 55 dice: Juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Hoy quiero hablar acerca del llamado que nos hace el Señor como varones. Por supuesto que toda la enseñanza va para todo creyente, ¿sí? No solamente a los varones, sino a todo creyente, a todo aquel que ama al Señor, a todo aquel que, y esto me refiero por supuesto a mujeres, ¿verdad? También a mis hermanas, porque Dios demanda ese compromiso, pero voy a dirigirme, ¿sí?, un poquito más a los varones. Y Dios nos hace un llamado a comprometernos, ¿sí?, al compromiso de consagrarnos, limpiarnos y prepararnos, ¿sí? Tres aspectos importantes: consagrarnos, limpiarnos y prepararnos. Solo de esta manera podremos relacionarnos de una manera sana con el Señor. Y no solo eso, sino que solo así podremos ser diligentes en nuestra labor como cabeza del hogar. Sí. Este salmo que acabo de leer, Salmo 50, verso 5, hace alusión a Éxodo 19. Acompáñenme por favor a Éxodo 19. Yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer desde el 1 hasta el versículo 13 y después me voy a saltar al versículo 16. Cuando estemos ahí me dicen, por favor. De todas maneras, creo que los muchachos nos van a ayudar poniendo los textos ahí arriba. Dice: exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y camparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, vamos a subrayar eso, obediencia, ¿sí? Si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó, ¿a quién llamó? A los ancianos. A los ancianos. Y les comunicó todo lo que el Señor les había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: amén. Así sea, ¿verdad? Así haremos. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Le dijo: Señor, el pueblo dice que sí, ¿verdad? Que lo que tú digas. Ok. Luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas, es decir, que limpien sus ropas. Dice: asegúrate de que estén preparados. Consagración, limpieza y preparación, ¿sí? Preparados para el tercer día.
Porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Vamos a poner atención en esto. Tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, eso es importante, sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Sí. Es decir, van a esperar una instrucción. ¿Cuál era la instrucción? Ok. Dice el verso 16. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque del cuerno del carnero y todo el pueblo tembló, pero no subió. Ojo con esto. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como humo que sale de un horno de ladrillos y todo el monte se sacudía violentamente a medida de que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte, pero el pueblo no pasaba, el pueblo no subía. ¿Sí? ¿Recuerdan que esa era la señal? Bueno. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés, baja de nuevo. Aquí hay otra instrucción, hay una instrucción nueva. Baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Y aquí dice por qué. Porque ya estaba sonando el cuerno. Y la primera instrucción era que cuando el cuerno sonara de manera prolongada, el pueblo debía subir, mas no lo hicieron. Pero hay una razón y aquí lo podemos ver. Entonces dice que el Señor le dice a Moisés, acércate, ve, hay una nueva instrucción, ve y advierte que ninguno suba, aun cuando haya el sonido del cuerno del carnero. Que ninguno pase. Fíjese lo que dice. Incluso, aquí está reprochando algo, los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. ¿Cuánto más ustedes, pueblo? Pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí, tú ya lo advertiste. Me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero el Señor le dijo, baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y le dijo lo que el Señor había dicho. Aquí pareciera un doble discurso de parte del Señor. Repito, porque ahí en Éxodo, al final del capítulo 13, dice, sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno del carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Pero no fue así. El sonido del cuerno del carnero era el boleto al acceso a la presencia del Señor. Sin embargo, Dios advierte más adelante que no traspasen los límites. Sí. En el capítulo 20, en el verso 18, dice, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno del carnero, y vieron los destellos y relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, habla tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. No tengan miedo, respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios.
Más adelante el Señor le da instrucciones de cómo es que debían de relacionarse el pueblo y él a través de Moisés. El punto acá es que el pueblo debía de apartarse y santificarse durante 3 días. Dios había demandado la purificación en ellos para así disfrutar de la presencia del Dios Todopoderoso. Sin embargo, la falta de consagración en el pueblo los descalificó para poder acceder a la presencia del Señor. Shekinah es el nombre que los hebreos usan para referirse a la manifestación majestuosa de Dios. Salmo 55, el primer texto que leí, que dice: juntadme a mis santos, a los que han hecho conmigo pacto con sacrificio, precisamente habla acerca de esto. Sí. Consagrados, limpios y preparados. Esa era la demanda de Dios para los hombres. Esa era la demanda de Dios para el pueblo, para entonces poder disfrutar de la presencia de Él. Sí. Pero no fue así. Dios demandó a los ancianos del pueblo, los líderes de la nación, las cabezas de familia, que se consagraran, que se limpiaran y que se prepararan. Sí. La palabra consagrar en el diccionario secular lo encontramos como ofrecer o dedicar a una persona, a un lugar o una cosa, a una entidad sagrada mediante un rito adecuado. Sí. La palabra en hebreo de consagración es la palabra kadach, que está relacionada con santidad, consagración, dedicar, santificar, reverenciar. Sí. La demanda de Dios para el pueblo era que debían de dedicar esos días para Dios. Debieron meditar en su salvación. Debieron tener su mente puesta en sus prodigios, en sus intervenciones a favor de ellos. El Señor, cuando habla con el pueblo, le dice: ustedes vieron cómo los saqué. Ustedes vieron mi mano poderosa. En eso mediten. Sí. Pero no fue así. Seguramente su mente estaba en otra cosa. Su mente estaba quizás en los recuerdos de Egipto, en lo que quizás algunos estaban a punto de conseguir, o estaban preocupados en el lugar en donde estaban, intrigados hacia dónde Dios los iba a llevar, pensando en una y mil cosas, pero no en lo que Dios les había dicho. Tenían que consagrar sus vidas durante ese tiempo. Es decir, su mente debería estar ocupada en una cosa: en Dios. Porque estaban a punto de presentarse delante del Señor. Sí. Dios estableció la relación con su pueblo a través de pactos y compromisos. Ahora, alguno aquí dirá: bueno, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. No, el Señor sigue así. Ciertamente estamos en la gracia y nosotros no nos ganamos nada con todo lo que hacemos, pero por supuesto que hay un compromiso con el Señor y sigue vigente esa relación con Él. ¿Sí o no? Eso es claro. ¿Sí? Nosotros no podemos relacionarnos con Dios como se nos dé la gana. El Señor ha establecido cómo. Sí. Ahora, Deuteronomio 11, capítulo 11, versos 13 y 14. Este es un texto que más adelante voy a retomar. Pero mire lo que le dice el Señor al pueblo: si obedecieres, digan conmigo obediencia, cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviendo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. En el corazón de Dios está el bendecir al hombre, prosperar sus caminos y preservar su vida de manera próspera y plena. Esa es una realidad eminente, ¿sí? Es una verdad absoluta. Sin embargo, el pecado tiene un efecto contrario. ¿Cuál es el producto del pecado? La paga de pecado es muerte, sequedad, esterilidad y muerte. ¿Sí? Eso es producto de pecado. Dios demanda consagración y compromiso para poder disfrutar de los beneficios de una vida bendecida por Dios. Debemos de consagrarnos para Él. Hemos sido apartados para Él.
Ahorita que leímos, ¿verdad? Ahí la palabra habla acerca de esa nación santa, ¿no? Real sacerdocio. ¿No les viene otro texto a la mente? En el Nuevo Testamento, ¿quién dijo eso? El apóstol Pedro, hablándole, no refiriéndose solamente a los hebreos, sino refiriéndose que a través de Cristo nosotros pasamos a ser parte del pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio. Sí. Ahora, vivir bajo los preceptos de Dios implica un esfuerzo. ¿Cuántos saben eso? Implica un esfuerzo. Dios demanda un esfuerzo. Por supuesto, Él nos ayuda, ¿sí? Él nos capacita, más adelante vamos a ver eso, es parte de su promesa, pero en primera instancia la obediencia, mis amados, no proviene de Él. Es una demanda para con los suyos. Debemos de obedecer al Señor, ¿sí? Y echar mano de su gracia, ciertamente, pero es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Obedecer al Señor, obedecer lo que Él demanda, ¿sí? Vivir bajo los preceptos de Dios, repito, implica un esfuerzo. Y cuando yo me refiero a un esfuerzo, yo no me estoy refiriendo a esforzarnos por entonces alcanzar salvación, o esforzarme para entonces sí agradarle al Señor, porque nunca lo voy a conseguir. Jamás será así. El asunto es que hay algo clave en el discurso de Dios para con el pueblo a través de Moisés. Recuerda que hice por ti. Es decir, la iniciativa siempre viene del Señor y Dios demanda una respuesta de lo que Él hace a nuestra vida. Sí. Él nos salvó. Él, por gracia. Yo no hice nada para salvarme. No hubo ninguna obra en mí para que yo pudiese ser acepto delante de Él. Ninguno. Según la Escritura dice que todos, ¿verdad?, estamos descalificados delante de Dios. No hay uno solo bueno. Pero Él en su misericordia y en su amor, dice la palabra que nos amó y dio el pago. Por tanto, ahora soy acepto por medio de Cristo, por los méritos de Cristo. Ahora tengo un compromiso como hijo de Dios. Mi hijo y mi hija tienen un compromiso para con su casa. Y deben de comportarse de cierta manera por respeto a sus padres. El que ellos se porten de una u otra manera no los hace o no dejan de ser mis hijos, ¿me explico? Pero hay un compromiso. Hay reglas en casa, hay ciertos compromisos del cuales ellos deben de sujetarse, ¿me explico? El cual deben de llevar a cabo como hijos nuestros. Estoy hablando en un plano terrenal. Bueno, lo mismo es con el Señor, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Vivir, ¿sí?, en comunión con el Señor de una manera sana, esto implicará un esfuerzo. Sobre todo, mis amados, cuando vivimos en una sociedad que se aleja cada vez más de los compromisos. Sí. Como varones es nuestra responsabilidad ser ejemplo de compromiso y consagración para con nuestra familia. Si nuestra familia no ve nuestro compromiso y nuestra consagración delante de Dios, seremos un estorbo. Varones, necesitamos ser ejemplo a nuestra esposa. Necesitamos ser ejemplo a nuestros hijos. Sí. Los ojos de nuestra esposa están presentes, ¿sí o no? Siempre. Sí. Siempre. Al igual que la de nuestros pequeños. Ellos están ahí. Miren, muchas veces nuestro liderazgo y nuestro rol como cabeza de familia se ve opacado por nuestra falta de compromiso y nuestro mal ejemplo de consagración, porque somos permisibles en cosas. No somos permisibles para ellos, pero sí para nosotros. Y hay un doble discurso. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando Moisés da las instrucciones de Dios para el pueblo, hace llamar a los ancianos, a los hombres, a los que están al frente de la familia con la responsabilidad de dirigir. Estos habían fracasado en la encomienda dada por Dios a través de Moisés. El pueblo debía haberse consagrado durante esos días previos a la cita con Dios y no fue así. El pecado los llevó a esconderse de Dios, al igual que Adán, ¿recuerdan? Es que escuché tu voz y tuve miedo. Es el efecto del pecado. Miren, este es un buen termómetro, mis amados. Cuando nosotros nos enfriamos y dejamos de tener comunión con Dios, no es nomás porque sí, es porque hay pecado. Es porque hemos permitido que algo esté ahí y eso nos aleja del Señor. No, nomás me enfrié. Bueno,
algún pecado hay, ya sea orgullo, ya sea pereza o algún pecado practicado. ¿Sí? Pero ese es un buen termómetro. Cuando nosotros nos escondemos de Dios, miren, me ha tocado hablar con personas y no he ido a la iglesia, pero no es que esté haciendo nada malo, pastor, ¿verdad? Sino simplemente, no, algo hay. Por algo dejaste de congregarte. Por algo no estás exponiendo tu vida a la iglesia y al Señor, porque hay algo que estorba. Este es un buen termómetro. Sí. Este es un buen termómetro. Si mi relación no está plena con Dios, hay que examinar el corazón, porque a veces el corazón engaña y es bueno para engañarnos. ¿Sí o no? ¿Cuántos han sido víctimas de su propio corazón? Es engañoso, perverso más que todas las cosas. ¿Sí? Entonces, una vida consagrada, mis amados, será encaminada a la santidad. Y eso tiene que ver con limpieza. ¿Sí? Si yo dispongo mi vida para el Señor, ¿sí?, el resultado va a ser santidad. La consagración y la santidad generalmente van tomadas de la mano. ¿Sí? Cuando nuestra mente y nuestro corazón están dispuestos a Dios, el contaminarse con el mundo no es opción. No es opción. Hace unos meses platicaba con un brother que estuvo alejado y volvió a los pies del Señor, y muy interesante cómo el Señor llama, ¿no?, y tiene misericordia de nosotros. Vuelvo al punto en que el llamado es de Él, pero él decía que se dio cuenta que era el Señor quien estaba hablando a su corazón, porque en una ocasión se sentó y prendió la tele e intentó ver una serie que estaba viendo y no pudo. Dice, ni siquiera estaba pasando ninguna escena explícita, simplemente hubo algo en mi corazón que me dijo, no puedes permitirte esto. Es la obra del Señor. Sí. Por eso es importante, mis amados. Si no estamos consagrados, difícilmente podremos discernir la santidad de manera correcta y seremos permisibles en cosas. Sí. Entonces, repito, cuando nuestra mente y nuestro corazón están dispuestos a Dios, el contaminarse con el mundo no es opción. Acompáñeme, por favor, al libro de Daniel, capítulo 1. Daniel y sus amigos son un excelente ejemplo de esto. De consagración y santidad. Dice, durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey de Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. ¿Sí? Miren, me quiero detener aquí para resaltar un punto importante, ¿no? El mundo sigue teniendo la misma estrategia: situarnos para así debilitarnos y termina exterminándonos. Es decir, nos acorrala, ¿sí?, nos sitúa lo que está pasando hoy en día. Sí. El hecho de cuántas veces no nos hemos sentido acorralados por todo lo que está sucediendo afuera. Pero es importante que nosotros entendamos quién es nuestro Dios. ¿Sí? Miren, dice el relato bíblico, ¿verdad?, que escogieron a ciertos jóvenes. Se los leo ahí. Dice, selecciona, la instrucción del rey fue esta: selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Le dijo, asegúrate de que sean instruidos en toda rama del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia, y el rey les asignó una ración diaria de la comida y el vino que provenían de su propia cocina, y debían de recibir entrenamiento por 3 años y después vendrían al servicio real. Ahora, quiero que veamos, creo que ya hemos mencionado esto, pero es importante resaltar. Imaginemos el contexto en el que estaban estos muchachos. El pensamiento pagano aseguraba que cuando una ciudad era sitiada y gobernada, los dioses de dicha ciudad, ¿sí?, habían sido derrotados por la ciudad conquistadora.
Es decir, quien conquistaba encomendaba su victoria a los dioses, por tanto estos dioses eran mayores que el dios al cual, o a los dioses el cual conquistaron, ¿sí? Entonces, vean el panorama, vean la decepción quizá que podían estar teniendo los hebreos en ese entonces, ¿sí? Entonces, dice la palabra, ¿verdad?, que vino Nabucodonosor, pero es curioso porque lo que dice la Biblia es que Dios mismo fue quien entregó la ciudad al rey de Babilonia. Sí, es decir, Babilonia y sus dioses no conquistaron a Jerusalén por la fuerza de su ejército, ni por el poder de sus deidades. El pueblo de Dios fue conquistado porque Dios así lo quiso. De hecho, había una profecía en cuanto a esto. ¿Por qué menciono esto, mis amados? Porque según el relato bíblico, el rey tomó, como bien leíamos ahí, algunos muchachos, entre ellos Daniel y otros amigos, al servicio del rey, del reino, y Daniel y sus amigos conocían el poder de Dios y confiaban en él, a pesar de las circunstancias. Su fe y su consagración no fue trastocada, mis amados, precisamente porque conocían a su Dios, confiaban en el Señor. Su fe y su consagración se mantuvieron íntegras. Miren, no podemos consagrarnos y apartarnos para un Dios que no conocemos, en un Dios que no confiamos. Empezaremos bien, porque quizá razonaremos que es conveniente, pero en algún momento esas ganas se van a acabar, porque no estaré consciente que Dios está presente. ¿Me explico? Si yo no conozco a Dios, es cuestión de tiempo para que se me olvide quién es Dios. Aquel que todo lo ve, aquel que todo lo sabe. ¿Me explico? Entonces empezaré a ser permisible, puesto que el susto ya se me pasó, la regañada ya se me pasó, ¿sí? La situación ya pasó. Aquella que me hizo ir al Señor, ¿verdad? Y me hizo prometerle que me iba a portar bien y que me iba a consagrar y que iba a dejar de ver lo que estaba viendo, iba a dejar de practicar lo que estaba practicando, iba a dejar de vivir lo que estaba viviendo, y ahora sí, Señor mío, mi vida es para ti. Pero si yo no conozco a ese Dios al cual digo que me estoy consagrando, es cuestión de tiempo para que esa viada se acabe. Pero si mi corazón conoce al Dios verdadero, a ese todopoderoso, mi fe no será trastocada. Por tanto, tampoco mi consagración y mi santidad. Bueno, ese es el plano de estos muchachos. Quizás ellos escuchaban que Dios, Jehová, no eran tan poderoso como ellos pensaban, puesto que Babilonia los había conquistado. No sabemos qué tantas cosas habían escuchado. Y era tan fácil ceder quizás a las circunstancias. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Qué friega nos pegan las circunstancias a veces, ¿no? Y nos hacen dudar de nuestro Dios. Y nos hacen pensar que Dios no es tan fuerte como nosotros creíamos. Y nos hacen pensar que Dios no es tan poderoso como creíamos que era. Y que no es tan sabio, porque creo yo que si lo hubiera hecho de una manera distinta hubiese sido mejor. En Daniel y en estos muchachos no fue así. Ellos se mantuvieron íntegros delante del rey, delante de su Dios, no del rey terrenal, delante del Señor. Sí. Cuando a estos muchachos le propusieron comer del alimento del rey Nabucodonosor y tomar del vino, conocemos la historia, ellos dijeron: te propongo algo distinto. Y miren, y esto cabe perfectamente bien en el contexto que hemos estado hablando acerca de la autoridad. En ningún momento Daniel y sus amigos le faltaron el respeto a la autoridad. Jamás. Con sabiduría se abstuvieron, con sabiduría mantuvieron íntegra su fe. ¿Sí nos damos cuenta? Y podemos ver, no nos da tiempo para ver toda la vida de Daniel, pero Daniel siempre honró a sus autoridades. Siempre honró a sus autoridades, teniendo claro la posición del Señor. Jamás
fue en contra de sus principios, jamás atentó en contra de su fe, pero honró a sus autoridades. Sí. Y dicen, ¿verdad?, que le propusieron a quien estaba a cargo: mira, ¿qué te parece si no me das de la carne y no me das beber del vino? Solamente dame verduritas y agua. Dice: pero es que tengo esta instrucción, Daniel, y si el rey llega a ver que ustedes adelgazan, que ustedes no están en óptimas condiciones, la bronca me va a caer a mí. Dice: prueba por 10 días. Cálame. Sí. Daniel estaba confiado en el Señor. Pero hay algo importante que dice la Escritura. Dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. La resolución del corazón, producto de una consagración. Repito, la santidad y la consagración normalmente van tomadas de la mano. Me consagro al Señor y eso me llevará a vivir de manera santa, a apartarme porque no me quiero ensuciar. ¿Sí? Propuso en su corazón. Dígale al que está a un lado: propone en tu corazón no contaminarte. Díselo. Propone en tu corazón no contaminarte. Está bueno, dígale al que está al lado. Está bueno. Necesitamos, mis amados, determinar en el corazón no contaminarnos con el mundo. No contaminarnos con lo que vemos. No contaminarnos con amargura, con rencor, con falta de perdón. No contaminarnos con chismes. Cuidado lo que escuchamos. Miren, hace unos días, padrísimo, y lo escribí ahí, estaba platicando con un pastor y me dice él que estaban en una reunión de pastores y hablábamos un poquito acerca del daño que hay de hablar de los demás cuando no están presentes. Eso es chisme. Y dice que un pastor le empezó o quiso, dice: yo me di cuenta, tú la ves venir, pastor, me dice. Me iba a empezar a hablar de un pastor en particular y estaba preparando el terreno, dice, no, él ya, yo lo vi y de repente le paro los tacos. Dice que le dijo: mire, pastor, le dijo, si me entero de esto, ¿me va a bendecir? Y dice que se quedó el otro pastor: ¿cómo? Sí. Si lo que usted me va a decir de este pastor me va a bendecir. Y se quedó. Dice: ¿puedo ayudar en algo? No, pues. Ahora, si usted me dice, ¿me da permiso de decirle lo que usted me está diciendo? No. Entonces no me diga y sigue orando tú solo. No me digas, pastor, sigue orando tú solo. O sea, si me vas a atar de las manos, si no puedo decirle, si no va a bendecir mi vida y yo no puedo ayudar, no me digas. Y luego dice que le dijo: pastor, a mi carne le encanta el chisme, no me dañe de esa manera. Dije: está buenísima. Le dije: ¿me da chance? Pues sí, adelante, me dijo. Dígame. Ya que ni sabe qué pastor era. Ni me mande mensaje para preguntarme quién, para platicar con él. Hay que consagrarnos para Dios, mis amados. Y si lo que escuchamos nos hace daño, no lo escuche. No lo escuche. Jesús fue claro: si tu mano te es ocasión de caer, quítala. Es preferible entrar al reino de los cielos sin mano a que todo nuestro cuerpo se queme en el infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, saca tu ojo. Acciones, decisiones radicales. ¿Sí? Hay que determinar en el corazón. Pareciera que no, ¿verdad? Pero cómo daña cuando no tenemos nuestros oídos consagrados para Dios. Y es tan fácil participar de eso. Y es tan fácil señalar, y es tan fácil. Y creemos que no es malo. Sí es malo. Sí es malo.
sí está mal. Si no edifica, sí está mal. Si no bendice, sí está mal. ¿Sí? Mire, mi amado, ya me había olvidado, pero aquí lo escribí. Las mujeres chismosas y mitoteras se ven mal, pero un hombre chismoso y mitotero se ve peor. Varones, ¿sí o no? Mire, cuando David movió el arca que se encontraba en Judá para llevarla a Jerusalén, aprendió que Dios siempre ha tenido en mente que su presencia y su gloria debe ser llevada por hombres santos y no por animales. Sí. Ahí en Primera de Crónicas 15, 2, 3, y le costó, conocemos el texto, conocemos la mayoría, conocemos la historia, un hombre murió, sí. Pero dice en Primera de Crónicas 15, versículo 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, hombres consagrados. Solo por ellos, porque a ellos ha elegido Jehová para llevar el arca de Jehová. ¿Sí? La gloria de Dios, mis amados, solo reposa en hombres y mujeres que pagan el precio y viven en consagración y santidad para con Dios. Solo ahí. Solo ahí. Versículo 15, 14 y 15 de Primera de Crónicas dice: así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros con las varas para transportarla tal como el Señor le había indicado a Moisés. Si la Biblia no está de oquis, la palabra del Señor no está de oquis, es para leerla, es para estudiarla, es para escudriñarla. ¿Cuántos dicen amén? Varones, Dios nos ha elegido a ti y a mí para ir al frente de nuestra familia. Y no es cualquier cosa. Y no es cualquier cosa. Vidas dependen de eso. Esto me lleva al tercer punto: prepararnos. Tenemos que prepararnos. Debemos estar listos y preparados para lo que venga, con una fe inquebrantable. La Biblia habla de un hombre que se llamaba Manoah. ¿Recuerdan quién es? Que vivía en la ciudad de Israel, de Sorá. Bueno, Manoah y su esposa no tenían hijos, pero dice el relato bíblico que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: pronto van a tener un hijo. Esto lo encontramos en Jueces capítulo 13. Dice la palabra que la pareja se puso muy contenta, pero querían saber cómo debían de criar ese hijo. Esto es bien importante para los que todavía no son papás. Aquí hay un ejemplo muy interesante. Dice que ellos se preocuparon, dijeron: ¿cómo tenemos que criar a nuestro hijo? Papás, ¿nosotros nos preguntamos a eso? ¿O lo hemos hecho como nosotros creemos que así debe ser? Es decir, nos hemos detenido y lo hemos dicho: Señor, yo quiero guiar a mi hijo según tu voluntad, como tú quieres, no como yo creo, no como yo quiero, Señor. Este varón es un buen ejemplo. Según Jueces capítulo 13 verso 8 dice que Manoah le pidió a Jehová que volviera a enviar al ángel para que le enseñara cómo criar al niño que iban a tener. Dime, Señor. Repito, como padres debemos de tener la humildad, no solo pedir, rogar al Señor que nos enseñe cómo dirigir a nuestra familia, cómo dirigir a nuestros hijos. Como varones debemos de ir al Señor, a su palabra, a estar constantemente siendo expuestos a sermones, a enseñanzas que nos guíen en nuestra encomienda. Pero a veces somos tan necios, ¿sí o no?, que pretendemos saberlo todo. Y como personalmente hablo, ¿cómo me ha costado eso? Porque creo saber la razón. Y no es así. Dice la palabra que cuando el niño nació, él y su esposa le llamaron Sansón.
Sí. Y ellos le enseñaron la ley de Jehová. La Biblia dice que Sansón llegó a ser juez de Israel y el Espíritu Santo lo usaba. Conocemos la historia. Sí. Al final se cumplió el propósito. Pero a lo que voy es que como líderes del hogar debemos de proveer todo lo necesario para que nuestra familia cumpla el propósito de Dios, no mi propósito. El propósito de Dios. Debemos ser conscientes que no nos pertenecen y que rendiremos cuenta de nuestra mayordomía para con nuestra familia. ¿Cómo administramos nuestra familia? ¿Cómo administré esa autoridad dada por Dios para con mi esposa? Si abusé de esa autoridad, si malusé esa autoridad, si me aproveché de esa autoridad delegada por Dios, o fui diligente, porque vamos a rendir cuentas de eso, varones. Si malusé mi autoridad para con mis hijos, si utilicé esa autoridad por conveniencia propia, volviendo a Daniel y sus amigos, Daniel y sus amigos. Suena como a caricatura así, ¿no? Volvamos a Daniel y sus amigos, ¿no? El Señor honró la decisión de ellos de no contaminarse. Dios los bendijo. ¿Saben? Dios los bendijo. Esto lo vemos ahí en el primer capítulo de Daniel. Pero bueno, para no leerles, ¿no? Por tiempo, pero vemos cómo Daniel le dice al responsable de ellos, le dice: mira, pruébanos durante 10 días. Y dice que cuando vuelven, Daniel y sus amigos eran los más gorditos, ¿sí? Eran los más respuestitos, chapeadito estaban, ¿sí? Un hombre comprometido con Dios es inquebrantable, ¿sí? Es inquebrantable. Y tiene el respaldo de su Dios. Dios siempre respaldará a aquel hombre o mujer que viva bajo su autoridad y que sus caminos sean conforme a sus caminos. Sí. Quiero terminar la introducción. Vaya a empezar la introducción y terminar la enseñanza con Deuteronomio 11:13. ¿Me ayudan, por favor? O vayan para allá y me ayudan con el piano. Si obedecieres cuidadosamente. Si obedecieres cuidadosamente. Es interesante cómo el autor añade cuidadosamente. No solo obedecer. ¿Recuerdan la semana pasada que hablamos de Saúl? ¿No? Y dice que él no prestó atención. Obedeció a medias. ¿Se acuerdan? Dice: por cuanto no prestaste atención, tu obediencia fue parcial. Dice: si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos. Es prestar atención detenidamente a cada uno de los mandamientos de Dios. Dice que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios. Miren, esto es lo más sencillo de todo. De hecho, debo decir que todo lo demás viene por resultado de esto: amarlo. Y hay un principio importante, y es que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Siempre un mandamiento de parte de Dios viene no hasta que nos lleva a la reflexión de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque si hay alguien que ha sido cuidadoso en cuanto a la relación con nosotros, ha sido Él. Si ha habido alguien que se ha esmerado, por así decirlo, porque nuestra relación con Él esté bien, ha sido Él. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros somos los que les damos la espalda. Nosotros somos los que transgredimos sus mandamientos. Nosotros somos los que nos desviamos. Y aclaro que cada uno de sus mandamientos es para un beneficio de nosotros, porque Él es así.
porque no hay un mayor bien para el hombre que Él. Nada puede bendecirnos más que tenerlo a Él. ¿Qué puede ser mejor? Y todo lo que procede de Él para con nosotros es bueno. Todo lo que procede de Él para con nosotros es bueno. Y se obedece cuidadosamente mis mandamientos, amando al Señor nuestro Dios. Amarlo. Y amar no son las maripositas y... Qué bonito es el piano, ¿no? Amar tiene que ver con una determinación en el corazón. Prioridades. Como ya lo he mencionado antes, ¿no? Y se lo decimos a los muchachos. Amar es cuando las mariposas del estómago se van y los murciélagos, ¿verdad?, empiezan a revolotear ahí y decido quedarme. Eso es amor. Así con el Señor, decido amarte, Señor, por quien eres tú. El asunto en una relación de pareja es que normalmente los dos están mal. Algo que he aprendido yo es que siempre ambos tienen la razón desde su perspectiva. Uno está más peor que otro, pero los dos tienen algo, ¿verdad? Porque la relación es de dos. Pero en nuestra relación con Dios nomás es uno el que está mal y no es Dios. Ese somos nosotros. Y a veces decimos: Señor, no me dejes. No, yo no te dejo, tú me dejas. Señor, no me... ¿Por qué me has abandonado, Señor? No, Dios está donde mismo. Nosotros somos los que le damos la espalda a Dios, producto del pecado. ¿Cómo le doy la espalda a Dios? Bueno, cuando decido pecar, cuando decido darle rienda suelta a mi carne. Sí. Amando a Jehová vuestro Dios, dice, y sirviéndole con todo vuestro corazón. Una voluntad rendida al Señor, con toda vuestra alma. Y luego viene una promesa. Dice: yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Sí? Voy a explicarlo. ¿Sí? No me voy a meter porque es toda una enseñanza y ya hemos hablado en su tiempo de esto, pero estas tres cosas representan algo muy importante que no debe de faltar en nuestro hogar. ¿Sí? El grano, el vino y el aceite. El grano representa el pan, que es la palabra de Dios. No debe de faltar la palabra del Señor en nuestra vida. La palabra del Señor representa guía y dirección. Si no hay guía, si no hay dirección, nos vamos a perder. Si nuestra familia está perdida es porque hace falta dirección, hace falta palabra. Si no encuentro el rumbo de mi vida, no sé qué hacer, me siento extraviado, me siento solo, me levanto y no sé hacia dónde ir, qué tengo que hacer, te falta palabra de Dios. Esta es la dirección que nos pauta cuál es la norma de conducta, hacia dónde tengo que ir, hacia dónde tengo que caminar, cómo lo tengo que hacer. Es la palabra del Señor. Es que no me gusta. Bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero es promesa. Si yo obedezco, ¿verdad? No me va a hacer falta su dirección, no me va a hacer falta su guía. Y seré muy torpe y muy bruto, pero el Señor no va a permitir que me extravíe, porque le estoy amando y porque le estoy sirviendo, porque estoy rindiendo mi voluntad a Él. ¿Cuál necesaria es la palabra de Dios para nuestros hijos? Yo no puedo impartir a mi hijo dirección si no tengo dirección. Necesito dirección, necesito saber a dónde voy. No puedo ser un guía si no tengo trazada la dirección. ¿Sí? Necesariamente. El grano, el vino representa el gozo.
Y este gozo está directamente asociado con la salvación. Desde el principio, Dios, desde que fueron rescatados de Egipto, el Señor siempre ha traído estos tres elementos: su palabra, ¿sí?, a través del pan, el gozo, ¿verdad?, el vino, que es precisamente habla de lo que Él hace por nosotros, la salvación, ¿sí?, el gozo de la salvación, por cuanto hemos sido salvados, por cuanto hemos sido rescatados. ¿Cuántos dicen gracias? ¿Y cuántos se alegran por eso? Es algo de alegrarse, ¿verdad? Bueno, Señor, pues que ya no la veo por dónde, ¿no? Y llueve sobre mojado y la milpita, ¿verdad?, y está para caerse, Señor, pero un día, ¿verdad?, voy a estar ahí por cuanto tú me salvaste. No todo el tiempo estaré en este mundo. Y hay una esperanza, y eso me llena de gozo en el corazón. Sí, hay un efecto de alegría en mí por cuanto me he sabido rescatado, por cuanto me sé salvado por Él. Sí. Y por último, el aceite. El aceite representa la unción. Y la unción no es más que la capacidad dada por Dios para cumplir sus propósitos. Necesitamos de la unción del Señor. A veces hemos hecho muy mística esa parte, ¿no? La unción. Y la unción es la capacidad dada por Dios para cumplir sus propósitos, no mi propósito. Es que necesito ser ungido para que puedas cumplir tus metas. No. Necesitamos la unción del Señor para cumplir los propósitos del Señor. Se trata de Él. Y bueno, y si en ese propósito del Señor está, ¿verdad?, algún negocio, algún trabajo, algún bienestar, será para su gloria. Será para su gloria. Muchos caminamos sin esta capacidad o dependiendo de esta capacidad del Señor, y lo hacemos en nuestras fuerzas. El asunto de eso, como mencionaba hace un momento, es que las fuerzas se acaban. Las ganas se van. Por más chulo que esté su marido a un lado, ¿verdad?, y por más guapa y hermosa su mujer, llegan momentos en donde dices, no, ahorita no te quiero dar besito. ¿Sí? Todo se pasa por eso. Hay momentos de dificultad. Bueno, ¿de dónde tomo fuerza? ¿De dónde? Del Señor, mis amados. Del Señor. Sí. Y quiero terminar con este llamado. Varones, juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Feliz Día del Padre. Es una bendición ser papá. Honremos ese privilegio. Honremos ese privilegio. Esforcémonos por ser hombres que Dios honra. ¿Sí? Oramos a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Es un desafío siempre exponernos a ella, porque hay tantas cosas en las que tenemos que ajustar, Señor, y tenemos que crecer y tenemos que avanzar. Ayúdanos, Señor. Yo quiero agradecer la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, principalmente de los varones, Señor, a los cuales nos ha dado la oportunidad de ser papás. Señor, es una responsabilidad tan grande, porque de alguna manera representamos, Señor, tu autoridad aquí en la tierra, en primera instancia para con nuestros pequeños. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas bien, conforme tu voluntad, a no ser perezosos, Señor, a trabajar, a prepararnos, a consagrarnos para ti, Señor. Que no tengamos en poco tu palabra, que no tengamos en poco tu consejo, Señor, sino que abracemos tu consejo y que determinemos en el corazón crecer y avanzar conforme tu voluntad. Y que vivamos para ti, Señor, siendo ejemplo para nuestra esposa y para nuestros hijos.
Los tiempos son malos, son tiempos difíciles. Y ahora más que nunca, Señor, se necesitan levantar hombres consagrados, limpios y preparados para toda buena obra. Sabemos, Señor, que podemos echar mano de ti. Tú eres quien provee todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe y confianza. Oro también por aquellas hermanas, Señor, que quizá están solas y han criado a sus hijos sin esa figura paterna, Señor. Oro para que les des gracia. Tú tratas de manera particular con cada uno de nosotros, Señor. Y sin duda tú das la gracia, tú das la dirección. Yo oro para que no desmayen sus fuerzas, para que se mantengan firmes. Ayúdale, Señor, a representar bien la autoridad. Jamás tomando un lugar que no les corresponde, Señor, pero donde las has puesto, Señor, con toda sabiduría y diligencia. Ayúdales, Señor. Yo las bendigo y ruego, Padre, para que tu obra siga creciendo en cada uno de nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues que Dios me los bendiga. Pásenla bonito. Disfruten este día. Sí, a ver, papás, ¿cuántos les dieron regalito? ¿Y cuántos de esos papás dieron regalito para el Día de las Madres? Que Dios los bendiga. Vayan por sus hijos, por favor.